la iglesia se puede cambiar. Se puede cambiar las bancas por sillas, se pueden cambiar la pintura, se puede cambiar la música, se pueden cambiar los programas, se puede cambiar el edificio, se puede cambiar el pastor. Pero hay dos cosas que no se pueden cambiar en una iglesia, porque si se cambian, la iglesia deja de ser una verdadera iglesia. Y esas dos cosas son, primero, a quien adoramos al Señor Jesucristo, y lo que enseñamos. Y estos dos componentes no se pueden separar, porque están indisolublemente unidos. Porque lo que enseñamos depende de quién adoramos, de a quién adoramos. Y a quien adoramos lo expresamos en lo que enseñamos. Y la palabra con la cual Jesús mismo definió lo que fue su mensaje, lo que era su enseñanza, lo que él enseñó, la palabra es evangelio. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Evangelio. Jesús definió que su enseñanza se llamaba evangelio. La palabra evangelio es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Por eso, quienes seguimos a Jesús, estamos llamados a decir: me comprometo con el evangelio. Me comprometo con el evangelio. Ahora, ¿cómo expresamos ese compromiso que debemos tener los seguidores de Jesús con el evangelio? Es decir, ¿cómo nos comprometemos con el evangelio? Y tres formas están claramente definidas en la palabra de Dios de cómo usted y yo expresamos nuestro compromiso con el evangelio. La primera, me comprometo con el evangelio a creer en el evangelio. Lo primero es creer en el evangelio. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 dice: Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué es lo que decía Jesús cuando empezó su ministerio? Empezó a predicar el evangelio, y parte de su enseñanza era: arrepiéntanse y crean en el evangelio. El mensaje de Jesús, como decía, se resume en una sola palabra: evangelio. Y la invitación que nos hace Jesús a nosotros es a creer en el evangelio. Ahora, ¿cómo llegamos a creer en el evangelio? ¿Cómo una persona puede llegar a creer en el evangelio? Y allí mismo está la respuesta. Lo primero, para creer en el evangelio hay que escuchar el evangelio. Por eso Jesús, ¿qué? Predicaba, anunciaba, les enseñaba el evangelio. Porque para que cualquiera de nosotros pueda llegar a creer en el evangelio, debemos, ¿qué? Escuchar el evangelio. Por eso, esa es la función de la iglesia. Aquí no enseñamos de política, aquí no enseñamos de cosas místicas, aquí enseñamos el evangelio de Jesucristo, porque necesitamos que la gente escuche el evangelio para que pueda creer en el evangelio. Y lo segundo que debe hacer una persona para creer en el evangelio, después de escucharlo, es que arrepentirse. Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. La palabra arrepentimiento tiene un significado en la Biblia muy diferente al que comúnmente nuestra cultura religiosa ha llegado a significar. Para las personas, arrepentirse es sentir dolor, vergüenza, tristeza por haber metido la pata, por haberla embarrado. Uy, sí, me arrepiento, no, qué embarrada. Eso no es arrepentimiento. No es un simple dolor o malestar o sufrimiento en el corazón. Arrepentirse es darse cuenta que he tomado una mala decisión,
pero cambiar de rumbo, porque literalmente en el original de la Biblia en griego, la palabra arrepentirse, uno de los significados es cambiar de dirección, cambiar de rumbo. Si yo voy en esta dirección y me doy cuenta, oiga, por aquí no es, estoy yendo para Cali y empiezo a ver letreros que dice bienvenido a Medellín, y dice, ay, como por aquí no es, ¿cierto? ¿Sí? Porque yo voy para Cali y aquí dice bienvenido a Medellín, entonces ¿qué tengo que hacer? No puedo seguir por el mismo camino, debo cambiar el rumbo. Eso es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es básicamente darse cuenta y tomar la decisión y decir, no lo voy a seguir haciendo a mi manera, lo voy a hacer a la manera de Dios. Es darse cuenta que hacer las cosas, vivir mi vida a mi manera, no funciona. Funcionará por un momento. Las cosas le saldrán bien por un rato, pero al final sufrirá por eso. Es darse cuenta que las cosas no funcionan a mi manera, entonces voy a probar a la manera de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, por eso, los seguidores de Jesús decimos, me comprometo con el Evangelio, me comprometo a creer en primer lugar en el Evangelio. En segundo lugar, me comprometo a vivir el Evangelio, me comprometo a vivir el Evangelio. Hay dos razones básicamente por las cuales las personas rechazan el Evangelio. Ustedes han escuchado personas que cuando uno les medio insinúa hablarles del Evangelio, dicen, no, a mí no me hable de esas vainas. A mí eso no me gusta, no, a mí no me enrede, déjeme sano. Así dicen las personas. ¿Por qué la gente rechaza el Evangelio? Puede haber múltiples razones, pero las dos razones principales y poderosas son las siguientes. Primero, la gente ha llegado a pensar que el Evangelio no sirve, que el Evangelio es inútil, que el Evangelio no ayuda a que las cosas cambien. La verdad es que el Evangelio para muchas personas dice, eso es una perdedera de tiempo, eso no sirve. Pero ¿realmente el Evangelio no sirve? ¿O los que no servimos somos nosotros? Que no somos capaces de llevar a la práctica el Evangelio. Mi razonamiento es que los cristianos modelo siglo XXI, es decir, nosotros cristianos del siglo XXI, creemos que el Evangelio es bueno, creemos que el Evangelio es bello, creemos que el Evangelio es grandioso, pero solo el domingo en la mañana, mientras estemos acá en la iglesia, y no lo integramos a nuestra vida cotidiana. Es decir, llegamos acá para escuchar el Evangelio, escuchamos el Evangelio, nos entusiasmamos con el Evangelio, decimos el Evangelio tan chévere que es, pero cuando salimos de aquí, el Evangelio se nos queda aquí. El Evangelio no lo llevamos con nosotros, no lo llevamos y por tanto no lo ponemos en práctica, y por eso al salir de esa puerta para afuera, usted sigue viviendo de la misma manera que antes. Arregla los problemas lo mismo que antes, a los madrazos, a los machetazos. Gasta el dinero de la misma manera que antes, en cosas tontas. Se relaciona con las personas de la misma manera que antes. Es decir, el Evangelio no lo llevamos a nuestra vida práctica. Entonces no es que el Evangelio nos sirva, es que nosotros no lo llevamos a la práctica. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios, pero es un poder que no lo hemos activado. Es un poder que no lo hemos liberado en nuestra propia vida. Entonces, tal vez es la primera razón por la cual la gente rechaza el Evangelio, porque dicen, nos ven salir de acá y nos dicen, mire, esa gente sale de escuchar el Evangelio y sigue igualito. No cambian, siguen en sus borracheras, en sus pleitos, en su vida disipada.
Miren cómo crían a sus hijos, mire cómo llevan su hogar, mire cómo solucionan sus problemas, mire su vida. Entonces la idea, no, el evangelio no sirve, pero los que no servimos somos nosotros, que no integramos el evangelio en nuestra vida. La segunda razón por la cual mucha gente rechaza el evangelio es que las personas ven el evangelio, y sobre todo nosotros los que somos parte de la iglesia, vemos el evangelio, escuchamos el evangelio y decimos, no, el evangelio de Jesús es muy bueno, es hermoso, es muy chévere, pero qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. ¿Quién? No, eso es muy duro, eso es demasiado radical, es demasiado fuerte, eso es demasiado extremo. Entonces, ¿qué hacemos? La gente de afuera rechaza el evangelio, pero nosotros de la iglesia acomodamos el evangelio. Es decir, creamos nuestra propia versión del evangelio. Una versión más cómoda, una versión más light, una versión a nuestra medida, a nuestro gusto. Y obviamente esa versión del evangelio, nuestra propia versión del evangelio, a nuestra medida, estará marcada por lo que somos nosotros. El evangelio nuestro, que no es el evangelio de Jesús, sino el evangelio elaborado por nosotros, estará marcado por nuestro egoísmo, estará marcado por nuestra ambición, estará marcado por nuestro miedo, nuestros temores, por nuestro orgullo, por nuestro odio. Por eso es que hay tantos evangelios por ahí, donde usted puede llenarse los bolsillos de plata con el evangelio. Por eso es que hay tanto evangelio por allí, que proclama que el que me la hace me la paga. Y armémonos para atacar a fulano de tal, porque hay que defender la fe cristiana, matando a los demás, odiando a los demás. Es un evangelio que refleja lo que somos, pero no es el evangelio de Jesús. Es más, ese evangelio nuestro es un evangelio que es una burla al evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús no falla, pero nuestras propias versiones del evangelio nos van a fallar. Necesitamos vivir el evangelio de Jesús, ponerlo en práctica. El mismo Jesús dijo lo siguiente en Mateo 7:24: todo el que presta atención a mis enseñanzas, es decir, al evangelio, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Las pone en práctica. ¿Sabe? El evangelio transforma vidas, no solamente por escucharlo, sino por vivirlo. Entonces, podamos salir de aquí diciendo, me comprometo a creer en el evangelio, pero también me comprometo a vivir el evangelio. Porque si usted dice, yo creo el evangelio, pero no lo vivo, es que realmente, ¿qué? No lo ha creído. Y en tercer lugar, me comprometo a anunciar el evangelio. Me comprometo a anunciar el evangelio. Jesús mismo dijo lo siguiente en el evangelio de Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Prediquen qué? El evangelio. La palabra evangelio significa ¿qué? Buena noticia, buena noticia. Una pregunta, ¿cuánto aguanta usted con una buena noticia sin hablarle a los demás? Cuando tenemos una buena noticia, ¿qué? No podemos callarla. Ahí mismo publicamos en el Face, en el Instagram, en el WhatsApp, en nuestro estado, lo compartimos. Así sea que nos estemos comiendo un cacheíto ahí. Unas lentejitas con jugo de tomate de árbol.
Pero cuando tenemos una buena noticia la compartimos porque es una buena noticia. Las buenas noticias conllevan el impulso de compartirlas. Las buenas noticias son aún más buenas cuando las compartimos. Somos llamados por Jesús a anunciar, a compartir las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia en medio de tantas malas noticias. El Evangelio es la buena noticia. ¿Sabe por qué es buena? Porque básicamente nosotros los seres humanos tenemos tres necesidades que son fundamentales. Necesitamos ser amados, necesitamos tener propósito en la vida, que esta vida sí tiene algún sentido, y necesitamos pertenecer, ser parte de algo, de un grupo de personas. Son tres necesidades esenciales de los seres humanos: sentirse amado, sentir que esta vida tiene un propósito y sentir que le importo a los demás, que hago parte de un grupo de personas que me apoyan y los apoyo. Y saben, el Evangelio nos da esas tres cosas, pero nos la da en la real dimensión de lo que usted y yo necesitamos. ¿En qué busca usted el amor? Personas que buscan el amor en las cosas, pero las cosas no aman. Solo las personas aman. Las cosas no aman. Entonces no ame el dinero, no ame las posesiones. No quiere decir que, ay no, entonces no trabajo para no tener dinero. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que usted y yo debemos amar a las personas, no amar las cosas. Porque las cosas no nos aman. Entonces, cuando usted ama las cosas, o cuando usted busca el amor en las personas, dice, no, es que esta persona sí me va a hacer completamente feliz, esta es mi alma gemela. Usted está colocando la responsabilidad del amor en su vida en otra persona imperfecta como usted. Personas imperfectas como usted y yo vamos a fallarles siempre a las otras personas. Y si usted y yo colocamos todo el amor y toda nuestra esperanza en el amor de una persona, nos vamos a defraudar. Pero el Evangelio nos dice que Dios nunca nos va a fallar, que el amor de Dios siempre es constante, que Él siempre estará con nosotros, que su amor nunca se agota. La otra necesidad es el que la vida tiene un propósito. Y es algo tan horrible hoy en día ver a tantas personas que dicen, mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. Y cuando usted escucha la buena noticia del Evangelio y Dios le muestra que sí, que su vida no solamente tiene un propósito, sino que su vida es valiosa, muy valiosa, y que importa, y le importa a Dios, porque Él le creó con un propósito. Su vida se llena de significado. Y la otra necesidad es pertenecer. Y Dios creó la iglesia para que usted y yo sintamos que somos parte de una familia, y esa necesidad de pertenecer a los demás, de ser parte de un grupo, la suplimos acá, como iglesia, como familia. ¿Por qué nos sentamos así en mesas? Ay, esto no parece una iglesia. Pues sí, no parece una iglesia. Porque ¿a qué se debe parecer una iglesia? ¿A un auditorio con sillas así en filas e hileras? ¿O la Biblia dice que la iglesia se debe parecer a una ¿qué? Familia? ¿Por qué es eso? Una familia en la cual pertenecemos, somos aceptados, somos amados. Aquí no tenemos una lista ya en la puerta de entrada. Vea, si usted es pecador, o si tiene este pecado, este defecto, si usted no se viste así, si usted las greñas las lleva así, si tiene tatuajes, si camina así, si mira así, no entre acá porque aquí no es bienvenido. Pues la pobre Alejandra no podría entrar acá, pero aquí está. Todos estamos acá porque pertenecemos a la iglesia, la familia del Señor. Ahora, somos llamados a anunciar el Evangelio, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque o no creemos que sea una buena noticia, o no creemos que las personas a nuestro alrededor necesiten
o aún merezcan conocer esa buena noticia. Y a mí me llama la atención tantas personas que siempre, y seguramente a usted le ha pasado eso, o usted sea una de esas personas, que cuando le pregunta, ¿y cómo está? No, tengo como un dolorcito acá. Vea, tómese tal cosa. Vea, usted hace una preparación de tal cosa, se la unta, se la toma, pero tiene que ser más o menos a tal hora de la mañana. Y sí conoce a las personas que usted les cuenta lo que sea y tienen la fórmula. Le dicen cualquier cosa, fórmulas y remedios milagrosos para curar tal o cual enfermedad. Y lo hacen con una convicción, lo hacen con una pasión, con una insistencia. ¿Ya se lo tomó? Lo hacen con una facilidad, aunque sean cosas absurdas y hasta peligrosas, pero lo hacen. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, muchos de ustedes aquí presentes, todos los mensajes que me hicieron llegar, la cura del COVID es tal cosa. Vea, si yo me hubiera puesto a hacer todo eso, no estaría aquí. Hace rato me hubiera muerto. Eso me recomendaron una cantidad de cosas y estoy viendo las caras de algunos de ustedes. Yo decía, pero ¿cómo este hermano puede creer eso? O sea, pero a mí me fascina y me llama la atención ese asunto. ¿Qué convicción la que tenemos para recomendar tonterías y hasta cosas peligrosas? Pero cuando se trata de hablar del Evangelio de Cristo, no tenemos ni convicción, ni insistencia, ni pasión. Que vayan para el infierno. Y callamos la buena noticia. Aún la callamos ante las personas que más decimos amar. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Ayer escuché una frase que decía un estudio sobre el crecimiento del Evangelio en el mundo. Y una de las conclusiones, eran varias, pero una de las conclusiones más dramáticas que más me impactaron escuchar fue esto: en la iglesia estamos perdiendo a las personas desde la niñez. Desde la niñez. Hace unas generaciones perdíamos a las personas en la iglesia en la juventud. Hoy estamos perdiendo ya a las personas desde la niñez. ¿No les parece eso dramático? Por eso necesitamos decir, como lo enseña la enseñanza de hoy, me comprometo a anunciar el Evangelio. No a quedarme con el Evangelio guardado para mí, sino a anunciarlo a una de las personas, empezando por las personas más cercanas a mí. ¿Cómo puedo hacer eso? 4 cositas fáciles que todos podemos hacer. Primero, ore pidiendo oportunidades. Ore al Señor, es algo tan sencillo, pero los miembros de la iglesia casi nunca lo hacen. Señor, dame la oportunidad de compartir, de anunciar el Evangelio con otra persona, con un amigo, con un vecino, con un familiar. Ayúdame, dame la oportunidad de compartir, pida oportunidades, ore pidiéndole al Señor oportunidades para anunciar el Evangelio a otras personas. Segundo, invite a personas a la iglesia, invítelas. La estadística dice que de 10 personas a las cuales se les invita a la iglesia, 8 responden que sí. O sea que la gran mayoría van a decir sí. Entonces, no, es que yo invito y no vienen. Invite. Es lo más fácil. Invítelas, no necesariamente una celebración de esta, invítele al grupo de Alfa, parejas, cuando tengamos un evento así, un programa así, invítele a un grupo de conexión, ¿verdad? Invíteles, porque las personas tienden a responder que sí. Tercero, busque oportunidades en forma intencional. O sea, no solamente ahí por si acaso aparece alguien, no, esté mirando dónde hay una persona que pueda tener la necesidad
en ese momento de que alguien se acerque y le haga experimentar el amor de Cristo y le comparte el Evangelio de Cristo. Busque oportunidades. Y cuarto, prepárese para hablar cuando surja la oportunidad. Es decir, sepa qué va a decir. Sí, el Evangelio se trata ¿de qué se trata el Evangelio? No, sepa de qué se trata el Evangelio. Es la buena noticia de que somos amados por Dios, que nos ama, que nos busca y que quiere ser nuestro amigo. Y que cualquiera que sea la situación en la cual estamos, podemos contar con Él. Si es un típico miembro de la iglesia, como la mayoría de ustedes, tal vez usted no haga demasiado para compartir el amor y el Evangelio con otras personas. Pero ustedes no se imaginan lo que puede hacer al menos una persona que salga hoy de aquí diciendo, voy a hacer eso, voy a creer en el Evangelio, voy a vivir el Evangelio y sobre todo voy a anunciar el Evangelio. Una persona puede hacer una gran diferencia en la vida de otra persona, en la vida de una familia entera. Podemos causar el impacto. De verdad, pensamos que comprometernos con creer, vivir y anunciar el Evangelio cambiará en algo la vida de las personas. Porque por ahí debemos empezar. Realmente creo que si yo hablo y vivo y creo el Evangelio, ¿eso va a cambiar la vida de otras personas? Si no lo creo, entonces es porque no estoy siguiendo a Jesús. Pero si lo creo, es porque lo he visto en mi propia vida. He visto lo que Dios hace en la vida de alguien que decide creer, vivir y anunciar el Evangelio. Quiero terminar diciéndoles que miren este. Año 2033. 2033, no, eso está muy lejos. ¿Qué les suena a ustedes el año 2033? Déjenme decirle algunas cosas. En el año 2033, un meteorito no pasará cerca de la Tierra. Entonces no se va a chocar con la Tierra. En el año 2033, y esto sí puede pasar, los científicos dicen que con el ritmo de crecimiento de la temperatura en el mundo, en el año 2033 alcanzaremos el aumento en 1.5 grados más. Ese será el límite en el cual la Tierra, el planeta Tierra, podrá empezar sus últimos siglos de vida. Ciclo de vida, no siglos, sino ciclo de vida. Porque de ahí en adelante el ciclo empezará a calentarse el planeta mucho más rápido. Y empezaremos a sufrir mucho más. 2033. 2033, y esto también va a pasar. El planeta Marte estará más cerca de la Tierra que nunca. Y será un buen momento, algunos científicos dicen que ese es el mejor año para que lo que se ha planeado por parte de la NASA y otras entidades, podamos mandar por primera vez seres humanos al planeta Marte. Yo no me le apunto a eso, pero bueno, porque son 17 meses metidos en un cohete, 17 meses encerrados, pero puede pasar. Ahora, pero nada de eso tiene que ver con el año 2033. ¿A qué le suena a usted el año 2033? ¿Qué cree que va a pasar en el año? Bueno, también quiero decirles, ya hay gente que está diciendo que en el 2033, ¿qué? Se va a acabar el mundo. Eso cada año sale un loquito, una loquita por ahí, un profeta diciendo, ya tengo la fecha, Dios me la reveló. ¿Qué creen que va a pasar en el año 2033? Muchos de nosotros tal vez no estemos acá, pero escuchen, el año 2033 es un año muy importante para los seguidores de Jesús, porque en el año 2033 estaremos celebrando 2033 años de la resurrección de Jesucristo, del triunfo de Jesucristo. Y desde el próximo año, empezaremos a celebrar o a prepararnos por 10 años, una década de preparación
no estoy hablando de la Iglesia Bautista de Getsemaní, estoy hablando de todos los que somos cristianos en el mundo, sin importar de qué comunidad religiosa cristiana sea. Todos. Porque Jesucristo resucitó ¿para quién? Para todos. Hay una década, empezando el próximo año, en marzo del año entrante, con un congreso que se va a realizar aquí en Colombia, a nivel mundial, en Colombia, en Cartagena, en el mes de marzo. Va a venir gente de todo el mundo para empezar a preparar por 10 años la celebración de los 2000 años de la resurrección de Cristo. Será una celebración a nivel mundial, ya hay cosas planeadas. Dos metas que me llaman la atención es esta. Primera, se está adelantando y agilizando mucho más la traducción de la Biblia a los lenguajes y dialectos que no tienen todavía la Biblia en su lenguaje nativo. Y se espera que para el 2033 el 99% de los idiomas y dialectos en el mundo tengan al menos el Nuevo Testamento en su lenguaje. Para el 2033 los esfuerzos misioneros de todos los cristianos en el mundo están buscando, o vamos a buscar, que por lo menos en cada pueblo, aldea, ciudad, haya por lo menos no una iglesia, haya por lo menos un cristiano. Porque yo no sé si ustedes lo saben, actualmente existen miles de millones de personas en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio de Jesús. Para nosotros eso es muy fácil. Pero es que cómo no van a escuchar en toda parte. Pero hay lugares donde nunca han escuchado el Evangelio, por lo cual hay lugares, aldeas, ciudades enteras, pueblos, donde no hay ni un cristiano. Y la meta que tenemos como cristianos es que en el 2033 todo pueblo, toda aldea, toda ciudad en el mundo tenga por lo menos un seguidor de Jesús. Esas son algunas metas, porque necesitamos ser fieles a Jesús, que hace 2020, en el 2033 vamos a recordar que Jesús nos dio un mandato. ¿Cuál es el mandato? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Pues que lo hagan los pastores. No lo dijo que lo hicieran los pastores ni los misioneros, lo dijo que lo hiciéramos ¿qué? Todos nosotros. Entonces mi invitación es que usted crea en el Evangelio, viva el Evangelio y anuncie el Evangelio. Y para eso usted necesita dar el primer paso, y es bautizarse. Y si usted está interesado en el bautismo, le voy a pedir que si esté interesado en el bautismo, se quede ahora por 3 minuticos, 4 minuticos acá conmigo al terminal para colocarnos de acuerdo en cuanto a la fecha de capacitación para recibir la orientación para el bautismo, los que estén interesados en el bautismo. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Padre Santo, estamos muy agradecidos porque algún día una persona nos compartió el Evangelio, la buena noticia. Y porque esa persona fue fiel, nosotros pudimos escuchar el Evangelio y pudimos creer el Evangelio. Y nuestra vida empezó a cambiar. Y nuestra vida, Señor, fue transformada por el poder y el amor de Cristo. Pero, Señor, te rogamos que nos ayudes a dar el siguiente paso, y es convertirnos en anunciadores del Evangelio a otras personas. Qué triste saber, Señor, que las personas las estamos perdiendo en la iglesia, ya no siendo adultos, ni siquiera jóvenes o adolescentes, les estamos perdiendo siendo niños. Dios, cuánta responsabilidad tenemos en esto. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo conmueva nuestro corazón y nos anime, nos aliente y nos dé su poder para anunciar el Evangelio.
empezando por nuestro propio hogar, nuestra propia familia, nuestros propios amigos, los compañeros, las personas más cercanas a nosotros. Ayúdanos a vivir tu evangelio, para que tu evangelio, Señor, sea visto por los demás y sean atraídos a ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a celebrar el triunfo de Jesucristo por siempre. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.